En Nicaragua, los sandinistas celebraron el aniversario número 43 del triunfo de la revolución sobre la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Los festejos se dan cuando gozan de más poder que nunca a nivel político y militar. Tenemos análisis. De nuevo, el presidente de Perú cambia a su ministro del Interior. Se trata del sexto funcionario en esa oficina desde que Pedro Castillo llegó al poder hace menos de un año. Tenemos información desde Lima. Nuevos hallazgos en el caso de Devani Escobar, quien fue encontrada sin vida en abril en el estado de Nuevo León, en México. Una tercera autopsia determinó que la joven murió de asfixia por sofocación, lo que descarta las versiones anteriores que sugerían que había fallecido por una contusión profunda de cráneo. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Nicaragua, donde el gobernante partido Frente Sandinista de Liberación Nacional celebró su aniversario número 43 de su revolución, cuando derrocaron al dictador Anastasio Somoza Debayle. A la cabeza del presidente Daniel Ortega, los sandinistas cuentan con más poder que nunca a nivel político y militar y sin ningún contrapeso, ya que la oposición se ha visto diezmada por el encarcelamiento y el exilio. Para analizar este tema, saludo en el estudio a mi compañero Jorge Hurtado de la redacción de France 24, quien es periodista nicaragüense y fue nuestro corresponsal en Managua. Jorge, ¿en qué contexto celebra el sandinismo su aniversario número 43 de la revolución? André, definitivamente lo hace en solitario, ya que importantes figuras de la revolución de hace 43 años, como Dora María Telles o Víctor Hugo Tinoco, están detenidos tras distanciarse de Ortega y apoyar las protestas opositoras. Ortega celebró este aniversario con un reducido grupo de seguidores en la Plaza de la Revolución de Managua. Lo hizo rodeado principalmente de sus ministros, familia, policías, militares y pocos invitados internacionales, sobre todo la mayoría de bajo perfil. Y es que varios países del mundo acusan a Ortega de dirigir un régimen autoritario en Nicaragua. Todo después de que la represión a las revueltas sociales de 2018 dejaran más de 350 muertos. El gobierno de Ortega justificó la violencia diciendo que se defendían de un golpe de Estado, pero hoy en día esa crisis ha dejado más de 200.000 exiliados, 190 presos políticos y más de 1.000 organizaciones de sociedad civil anuladas. Países como Cuba, Venezuela, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Rusia, felicitaron y saludaron al gobierno de Ortega. También lo hizo el líder norcoreano Kim Jong-un. Ortega, que tiene 76 años, lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, marcado por denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Jorge, muchas gracias por traer esta radiografía de la situación política y social que vive Nicaragua, y cambiamos de tema y vamos a Panamá porque siguen las manifestaciones que ya se han extendido por más de 2 semanas y luego de que se rompiera el acuerdo al que las organizaciones sociales habían llegado con el gobierno. De acuerdo con el sector privado, las protestas y bloqueos de carreteras han generado pérdidas de alrededor de $500 millones a los productores agropecuarios y a la agroindustria, y han provocado además la escasez de combustible y alimentos en algunas zonas del país. Previamente hablamos con el viceministro de Desarrollo Agropecuarios, Carlos Rognoni, quien hizo en France 24 un llamado a avanzar en el diálogo. Aquí hay un componente político, vuelvo y repito, lo entendemos. Sin embargo, consideramos que en este momento no hay ninguna justificación para mantener los cierres de calle. Hay un llamado que ha hecho la Iglesia Católica para reunirnos nuevamente y nosotros como gobierno estamos dispuestos a seguir abordando estos temas, entendiendo que el costo de la vida y el costo de los alimentos es algo que nos preocupa y estamos seguros que a través del diálogo vamos a llegar a la mejor solución posible. Y no paran las polémicas en el gobierno peruano. El presidente Pedro Castillo anunció la salida del ministro del Interior, Mariano González, quien estuvo 2 semanas en el cargo y es el sexto funcionario en abandonar esta oficina desde que Castillo llegó al poder en julio de 2021. Para ampliar esta noticia, saludamos en Lima a nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, ¿a qué se debe la salida del ahora exministro González? Buenas noches. En realidad, todo se suscita tras un escándalo que el empresario Samir Villaverde
es testigo protegido de la justicia peruana en las investigaciones que realiza la Fiscalía por presunta corrupción al presidente Pedro Castillo. Samir Villaverde denunció que era objeto de una persecución, un seguimiento por efectivos del Servicio de Inteligencia de la Policía. Él denunció que el Ministerio del Interior estaba haciendo esto para evitar que él siga colaborando con la justicia peruana. Esto suscitó un escándalo y el presidente Pedro Castillo decidió retirar al ministro del cargo, y es así que ha nombrado a Willy Huerta como nuevo representante de esta cartera en casi 12 meses de gestión que lleva Castillo. Ahora el nuevo reto de este ministro Huerta va a ser recuperar la confianza de la población, conseguir la captura del ex secretario Bruno Pacheco y de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, que son Fray Vázquez y Gianmarco Castillo, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Esta situación pone en serios aprietos al presidente Pedro Castillo, quien 9 días va a cumplir su primer año de gestión y cuenta con una desaprobación del 74% de la población. Francisco Zacarías desde Lima, gracias por ese reporte. Vamos a México porque se conocen nuevos detalles del caso de Devani Escobar, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo en el estado norteño de Nuevo León en abril. De acuerdo con los resultados de una tercera autopsia, Escobar murió de asfixia por sofocación, lo que contradice los hallazgos anteriores del estado y aumentan las dudas sobre las investigaciones. Se conocieron los resultados de una tercera autopsia en el caso de Devani Escobar, la joven de 18 años desaparecida cuando regresaba a su casa de una fiesta el pasado 9 de abril en Monterrey. Que la causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. El caso se convirtió en un escándalo nacional por las múltiples incongruencias de las autoridades. Tardaron casi 2 semanas en encontrar su cuerpo en el tanque de un motel, cercano a la carretera donde fue vista por última vez, e inicialmente sugirieron que Escobar murió por una contusión después de caer por error al pozo. Pero una segunda autopsia realizada por investigadores privados, contratados por la familia de Devani, concluyó que había sido agredida sexualmente, versión que también fue negada en esta tercera revisión tras exhumar el cuerpo. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión. En medio de las incongruencias, su padre ha sido una figura importante en los cuestionamientos, en una búsqueda de justicia. Queremos decirles, mi esposa y yo, que seguimos buscando la verdad, como comentaba el fiscal, que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Devani. La historia de Devani Escobar se sumó a una serie de otras desapariciones en la región que provocaron protestas en todo México, donde se estima que 10 mujeres son asesinadas cada día. Venezuela es el país con la tasa de embarazos adolescentes más alta de toda América Latina. Con 96 casos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años, el país duplica el promedio de la región. Son los datos que reporta el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela. Desde este estamento destacaron, sin embargo, la implementación como política pública de un plan para reducir estos embarazos en los 11 municipios que registra la mayor incidencia. Y en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que protege el matrimonio entre parejas del mismo sexo y parejas interraciales a nivel federal, en medio de la preocupación despertada por la decisión de la Corte Suprema de revertir el derecho al aborto. Defensores de derechos humanos temen que el tribunal de mayoría conservadora tome otra decisión similar y revierta el derecho al matrimonio igualitario. Hasta aquí esta emisión de noticias en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com para seguir la actualización de nuestras noticias. Continúen con toda nuestra programación.